El nombre adventista está ahí. Pero la filosofía, la teología es completamente contraria a la verdad presente para este tiempo. Y en vez de dar, de predicar, de enseñar la verdad presente, lo que se está enseñando y predicando es nada más que una teología evangélica. Porque la teología evangélica y la iglesia emergente tienen mucho en común. Mucho. Así que pregunta, hermanos. ¿Hay necesidad hoy para tener un reavivamiento y reforma en la iglesia, sí o no? Amén. Desesperadamente. Pero ese reavivamiento, esa reforma, tiene que ser basada en la palabra de Dios, no en la cultura. La cultura nunca ha sido la norma de la fe. El mundo nunca debe dictar a nosotros qué debemos hacer o no. Nunca. Hermanos, ¿cuál eran esos fundamentales que sostuvieron la obra durante los primeros 50 años? El santuario. Juicio investigador. Mensaje de salud. La ley de Dios. El espíritu de profecía. Nuestro entendimiento de las profecías. Todo eso iba a ser considerado como, ¿qué, hermanos? Error. Yo fui enseñado que nosotros como iglesia estamos equivocados sobre nuestro entendimiento de Apocalipsis. Ya se está viendo un movimiento para unir todas las religiones. Y escuchen, hermanos, muy importante. El tiempo se acerca y en muchas maneras ya está aquí, en que aquellos que no abrazan este movimiento, aquellos que no aceptan estos cambios, aquellos que no quieren una nueva organización, personas como nosotros, vamos a ser considerados como personas con mentes cerradas, intolerantes, y vamos a ser vistos como obstáculos en el camino de la unidad. No os juntéis en yugo con quién, hermanos, con los infieles, porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el fiel con el infiel? 17. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No júntase, salid de ellas y apartaos. Ahora pregunta, hermanos, ¿por qué estoy cubriendo esta historia? Y entiendo que no le he hecho justicia a esta historia, hermanos. Les ruego que lean el libro Conflicto de los Siglos. Les ruego que lo lean. Todo adventista del séptimo día debe de leer, estudiar ese libro. Amén. Pero la verdad es, y aquí estamos llegando al punto central, la verdad es, como la iglesia cambió en los primeros siglos, después de la muerte del último apóstol, por trayendo elementos paganos en la iglesia. Hoy, en 2000
2015. La iglesia cristiana otra vez está cambiando. Y lamentablemente, muchos en la iglesia adventista del séptimo día estamos tentados de cambiar junto con el resto del cristianismo. Y el cambio otra vez está ocurriendo por traer elementos paganos en la iglesia. Y no estoy hablando de guardar el día domingo, que es de origen pagano. Lo que estoy hablando y lo que se ha estado hablando durante esta semana se trata de un nuevo movimiento que en la actualidad tiene varios nombres. Pero quizás el nombre más común es la iglesia emergente. Y junto con esto, la práctica que se llama la formación espiritual. Esto está cambiando al cristianismo y lamentablemente muchos en nuestra iglesia, en nuestros colegios, quieren cambiar juntamente con el resto del cristianismo por aceptar estas mismas prácticas que vienen directamente del paganismo. La misma estrategia. El enemigo tuvo éxito hace 1600 años y sigue teniendo el mismo éxito siguiendo la misma estrategia. Ahora, este fin de semana vamos a entrar en detalles. Pero la razón por la cual este movimiento está cambiando la iglesia es lo siguiente. En el corazón de este movimiento de la iglesia emergente, los dirigentes de este movimiento dicen lo siguiente: la cultura de hoy, o mejor dicho, los cambios en la cultura de hoy están señalando que una nueva iglesia está surgiendo, está saliendo, está emergiendo. Si es la palabra correcta en español. Los cambios en la cultura señalan que la iglesia está cambiando y hoy una nueva iglesia está saliendo, surgiendo en existencia. Y los dirigentes cristianos deben de adaptarse a esta nueva iglesia emergente. Y si no se adaptan a esta nueva iglesia emergente, están siendo ciegos a la cultura, están escondiendo el evangelio detrás de formas, pensamientos, métodos de expresión que ya no comunican el evangelio a esta nueva generación, a esta generación emergente. En otras palabras, la cultura está cambiando y la iglesia tiene que cambiar con la cultura. Y tiene que cambiar para poder alcanzar esta nueva generación con el evangelio. Ahora, el problema con esto es muy simple. La cultura no debe de cambiar la iglesia. La palabra de Dios nos dice qué tenemos que hacer y no hacer. Amén. Y aún el Señor quiere que su iglesia, especialmente los jóvenes de la iglesia, sean contraculturales. Amén. No conformándonos a la cultura, pero ser diferente de la cultura.
Pero hoy, este movimiento está diciendo que la iglesia tiene que cambiar junto con la cultura. Y porque la cultura hoy está cambiando la iglesia hoy ya no se puede reconocer como la iglesia de las Escrituras. Y ahora estoy hablando, hermanos, de iglesias adventistas. Porque muchas de nuestras universidades, de nuestras iglesias, han adoptado esta filosofía. Y si no fuera por el rótulo afuera que dice iglesia adventista, si no entra y escucha y mira, no va a poder darse cuenta que está en una iglesia adventista del séptimo día. Porque la cultura ha entrado y ha cambiado la iglesia. El nombre adventista está ahí, pero la filosofía, la teología es completamente contraria a la verdad presente para este tiempo. Y en vez de dar, de predicar, de enseñar la verdad presente, lo que se está enseñando y predicando es nada más que una teología evangélica. Porque la teología evangélica y la iglesia emergente tienen mucho en común. Mucho. Ahora, hay que profundizarnos un poquito más en este movimiento. La revista Time Magazine, ese periódico en inglés, Time Magazine, hablando de uno de los dirigentes de este movimiento, y lo llamó uno de los evangélicos más influenciales hoy, es el hombre Brian McLaren. Y quiero que noten lo que este pastor de la iglesia emergente ha dicho. Dice, ven ustedes, si tenemos un nuevo mundo, siglo XXI, nuevo mundo, necesitaremos una nueva iglesia. No necesitaremos una nueva religión en sí, sino un nuevo marco para nuestra teología. No un nuevo espíritu, sino una nueva espiritualidad. No un nuevo Cristo, sino un nuevo cristiano. No una nueva denominación, sino un nuevo género de iglesia en cada denominación. En otras palabras, lo que se necesita hoy es una nueva manera de ser cristiano. Y lo que muchos quieren hacer hoy es tener una nueva manera de ser adventista. Ahora, en la superficie, esto suena bueno. Pero hay muchos problemas serios con esto, hermanos. Aquí, lo que dicen algunos de este movimiento, personas que son parte de este movimiento, dice, no es tanto una rebelión como el encontrar unas nuevas respuestas, una forma diferente de ser cristiano. Creo que es una nueva reforma. Creo que es una nueva manera para ver la Biblia. Ahora, esto es muy interesante, hermanos. Aquí dice, creo que es una nueva reforma. Hermanos, ¿cuál es nuestra mayor
y más urgente necesidad de acuerdo a la inspiración? ¿Se acuerdan? La mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Así que pregunta, hermanos, ¿hay necesidad hoy para tener un reavivamiento y reforma en la iglesia, sí o no? Amén. Desesperadamente. Pero ese reavivamiento, esa reforma, tiene que ser basada en la palabra de Dios, no en la cultura. La cultura nunca ha sido la norma de la fe. El mundo nunca debe dictar a nosotros qué debemos hacer o no. Nunca. Y aquí está el punto, hermanos. Satanás reconoce que el Señor está listo de coger todo en sus manos. Él reconoce que el tiempo es corto y reconoce que el Señor pronto va a derramar la lluvia tardía sobre aquellos que se están preparando. El Señor está juntando a sus fieles y el enemigo sabe que él tiene que hacer todo lo posible para prevenir que la iglesia de Dios tenga este reavivamiento. ¿Y entonces qué hace? ¿Qué hace el enemigo? Él trae un falso reavivamiento. Él trae una falsa reforma. Falsifica la obra del Espíritu Santo. Y la hermana White vio esta falsa reforma y lo llamó el Omega. Y como vamos a ver, hermanos, el Omega no es solamente una cosa. En realidad es un movimiento, una combinación de muchas cosas que vamos a ver después, que se van a juntar en el tiempo del fin para engañar y finalmente destruir a la iglesia adventista del séptimo día. Causar que la iglesia adventista cambie. Y si cambia, va a perder su identidad. La iglesia va a perder lo que nos hace diferentes, distintos. Y si se cambia, muchos en la iglesia ni van a querer ser el remanente de Dios. La hermana White habló de esta reforma. Y creo que ella leyó esto esta semana, pero hay que leerlo otra vez. Dice: el enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día. Y que esa reforma consistiría en renunciar las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe y que había de comenzar un proceso de reorganización. Mañana vamos a hablar más de esto. Sigue. Si se efectuara esta reforma, ¿qué resultaría? Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. Sería cambiada nuestra religión. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. Hermanos,
¿Cuál eran esos fundamentales que sostuvieron la obra durante los primeros 50 años? El santuario, juicio investigador, mensaje de salud, la ley de Dios, el espíritu de profecía, nuestro entendimiento de las profecías. Todo eso iba a ser considerado como, ¿qué, hermanos? Error. Yo fui enseñado que nosotros como iglesia estamos equivocados sobre nuestro entendimiento de Apocalipsis. Yo fui enseñado eso. Gloria a Dios que no aprendí eso. Amén. Sigue. Se escribirían libros de una nueva orientación. Se introduciría un sistema de filosofía intelectual. Los fundadores de ese sistema irían a las ciudades y harían una obra maravillosa. Por supuesto, se tendría poco en cuenta el sábado y también al Dios que lo creó. No se permitiría que nada se interpusiera en el camino del nuevo movimiento. Los dirigentes enseñarían que la virtud es mejor que el vicio, pero habiendo puesto de lado a Dios, resolverían depender del poder humano que no tiene valor sin Dios. Su fundamento estaría edificado sobre la arena, y la tormenta y la tempestad variarían la estructura. Ahora, vamos a hablar más esta mañana. Pero, vamos rápidamente, porque el tiempo se me escapa. 1 Timoteo, capítulo 4. 1 Timoteo, capítulo 4. Dice, empero, el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de, ¿qué, hermanos? Demonios. Esto está ocurriendo hoy. Se ve en la nueva forma de ser cristiano que está reemplazando el cristianismo de la Biblia. Uno que dice que nosotros podemos encontrar nuestro propio camino a Dios. Un cristianismo donde la palabra de Dios es secundario a un sistema de obras y ritos y prácticas místicas que viene del paganismo. Ya se está viendo un movimiento para unir todas las religiones. Y escuchen, hermanos, muy importante. El tiempo se acerca y en muchas maneras ya está aquí, en que aquellos que no abrazan este movimiento, aquellos que no aceptan estos cambios, aquellos que no quieren una nueva organización, personas como nosotros, vamos a ser considerados como personas con mentes cerradas, intolerantes, y vamos a ser vistos como obstáculos en el camino de la unidad. Y eso ya se está viendo. Les ruego, hermanos, que abran sus ojos. Oren por la iglesia, hermanos. Ahora, tenemos que concluir, pero la iglesia emergente
es un poco difícil de definir. Es una nueva forma de ser cristiano. Una nueva iglesia. Pone un nuevo énfasis en cómo hacer la obra del ministerio. Pero aquí está el último punto, hermanos, esta noche. La batalla siempre, desde el Edén, la batalla, el combate siempre ha sido entre hacer las cosas como Dios manda o hacer las cosas como nosotros queremos. Siempre. Y muchas veces, hermanos, lo que nosotros creemos que es lo correcto, no es lo correcto. Simplemente, hermanos, toda rebelión contra Dios es por una razón. Y la razón es, rechazamos lo que Dios dice porque nos gusta más nuestra manera de hacer las cosas. Y eso describe la iglesia emergente perfectamente. Esto está fuera de moda. La cultura dicta que nosotros tenemos que cambiar, si no vamos a perder la juventud y no vamos a alcanzar el mundo con el evangelio. Pero la cosa es, hermanos, es un evangelio falso. La última cosa que el diablo quiere es que nosotros seamos obedientes a la palabra de Dios. Y su gran blanco es seducir al mundo, a la iglesia, que nos alejemos de Cristo por sus falsificaciones. Y estas falsificaciones, hermanos, se van a parecer tanto como lo real. Pero el fin de ellas, hermanos, es muerte espiritual y muerte eterna. Y mientras nos acercamos más y más al tiempo del fin, estas falsificaciones van a aumentar en poder, van a aumentar en intensidad, porque el enemigo reconoce que el tiempo es corto. Último texto, Apocalipsis 12. Apocalipsis 12. Y aquí el versículo 12. Apocalipsis 12, 12. Dice, por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Pero ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo ¿qué? Grande ira, sabiendo que tiene ¿qué? Poco tiempo. Hermanos, como vamos a ver mañana para la escuela sabática, no se lo pierdan. Vamos a ver que el diablo realmente está enfurecido contra esta iglesia. Estamos bajo ataque. Pero hermanos, gracias a Dios, es su iglesia. Y Él la va a proteger. Hermanos, que Dios me diga y nos espera mañana. Amén.